entre la persona o entre personas. Este último ejemplo, pues si hay necesidad de, 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 de reconstruir vivienda, de recuperar, qué sé yo, una situación de trabajo de carácter económico, posiblemente una persona individual o una persona colectiva, privado o estatal, puede entrar a, a apoyar, a ayudar a la persona afectada, darle préstamo para financiar vivienda, para financiar producción, etcétera. Bueno, un acto, un acontecimiento contra la voluntad de la persona, pero que generó una consecuencia jurídica. Y esa consecuencia jurídica, como quien dice, obliga a la persona a establecer una relación jurídica. ¿Ah? Ese es en virtud de un hecho jurídico. Acto jurídico también es una relación jurídica creada por las personas y necesariamente con base a la voluntad y consentimiento o conciencia, dijimos, de la persona. ¿Ya? Hacer o actuar con voluntad y consciente. ¿Sí? Muy bien. El acto jurídico, jóvenes, es un tema fundamental para establecer, consolidar relaciones jurídicas entre las personas. Por eso es que, porque sabemos que en el acto jurídico tiene que surgir la actuación con base a la voluntad. Y esa voluntad libre, ¿va? Y hecho con base a la conciencia. Por eso es que se necesita eh, eh, saber, en primer lugar, de requisitos. Y nosotros pudimos establecer los requisitos el día lunes para la existencia de un acto jurídico. Solo repasamos lo fundamental, la voluntad consciente, que una, una declaración de voluntad pues tiene que recaer sobre un objeto, ¿no? Posible, alcanzable, ¿no? A la persona, al ser humano. Luego, la causa. La causa se puede decir, con otras palabras, como el motivo, ¿verdad? O la razón sobre la cual recae o induce la celebración del acto, o bien un contrato. ¿Cuál es el deseo de comprar una casa para vivir, por ejemplo, ¿no? Rápido? Esa es la razón que le motiva a la persona. Muy bien. Y luego, otro requisito, como un cuarto requisito de la celebración o consolidación de un acto jurídico, dijimos la solemnidad, ¿va? Como último requisito, y que yo manifesté que se refiere a la forma de celebración del acto o del contrato. Por ejemplo, hay una declaración de voluntad que, de reconocer una deuda, qué sé yo, de hacer alguna declaración bajo juramento, pues definitivamente por escrito, ¿no? Y esas dos tipos de declaración que traigo en este momento, ¿va? Porque hay una serie de causas, diría, o motivos, ¿verdad? Puede celebrarse en actas notariales o bien en actas administrativas. Estas últimas son las que se levantan ante una autoridad o autoridad administrativa.
Muy bien. Y luego, si se hace una declaración de reconocimiento de hijo, o bien de la compra de un terreno que dijimos, la ley establece la forma de, eh, de consolidar este tipo de actos, que son escrituras públicas. ¿Ya? Una compraventa, dice su formalidad o característica, eso lo van a ver ustedes en su contrato, el tema de contrato en derecho civil, eh, que tiene que ser, uno de los requisitos tiene que ser solemne, ¿no? Y la solemnidad se refiere a la forma de celebración de ese acontecimiento o acción humana, que la ley es clara a decir, deberá ser celebrada en escritura pública. Y los otros casos deberá ser formalizada en acta notarial, por ejemplo, ¿no? O bien en acta administrativa, pero que la ley debe indicar la forma como requisito de un acto jurídico, de existencia de un acto jurídico, es la ley el que tiene que dejar establecido. Eso significa, jóvenes, todas las declaraciones que se hagan en forma verbal, ¿no? Eso no es forma, pues, para celebrar un acto jurídico en nuestro sistema, ¿va? Todo lo hablado no válide en nuestro sistema jurídico, todo por escrito. Aquí encontramos nosotros uno de esas, como, ¿cómo diríamos? La sustentación, ¿verdad? Que todo lo que se realiza entre las personas debe estar o constar por escrito. Muy bien. Veamos ahora un poco, eso es en cuanto a los requisitos. Ahora necesitamos saber que también los actos jurídicos se clasifican. Constantemente hemos venido, de mi parte, mencionado tipo de actos. Una declaración unilateral en acta notarial, acabamos de decir. Hay otra que declaración de voluntad y consciente en escritura pública, por ejemplo. Muy bien. Entonces, de aquí vamos a compenetrar nuestra atención en la clasificación de los actos jurídicos, ¿no? Y la clasificación, la doctrina nos lo hace y también encontramos nosotros en nuestra legislación, en el Código Civil, para ciertos tipos de actos, de acontecimientos que realiza o puede realizar la persona. En este sentido, eh, eh, en derecho civil encontramos cabalmente esta clasificación de los actos jurídicos, donde, que significa, pues repasando, pues, recordando un poco, declaración voluntaria, ¿va? Y consciente de la persona. Pues pueden ser unilaterales esa declaración. Eh, Tiene que ser una declaración en actos jurídicos sobre actos lícitos, que podría ser entonces un acto jurídico lícito, pero también puede aparecer un acto jurídico ilícito, porque recae un asunto, ¿no? Ilegal, anómalo, tergiversado, ¿no? Y que muchas veces podrán argumentar, celebramos un acontecimiento por error, por desconocimiento, o por presión, etcétera, ¿no? Pero todo acto, señores, como requisito fundamental, carácter legal, tiene que ser o recaer sobre un, una cosa, un objeto lícito, ¿no? Lícito, en otras palabras, que la ley permite, ¿no? Su apropiación, su apoderación, digámosle, ¿qué? Adquisición por la persona, ¿no? Cosas o materias anómalas, ¿no? No es posible adquirir, no es posible comprarla, no es posible apoderarse de esta cosa. Muy bien. El tercer requisito es actos, mejor dicho, clasificación estamos, ¿no? Un tipo de acto acá, mortis causa e inter vivus.
También pueden haber actos jurídicos por razones o causa de muerte, ¿no? Y también puede haber un acto, una declaración voluntaria consciente realizado entre personas vivas. Por eso intervivos dice el concepto en nuestra lectura. Un cuarto requisito, atributivos y no atributivos. Un quinto requisito, a título oneroso y a título gratuito. Y por último, de disposición o de obligación. Veamos un poquito rápido cada uno de ellos. Pero en resumen, jóvenes, son 6 tipos o clases de actos jurídicos. Unilaterales, nuevamente. Eso significa, jóvenes, en un acto jurídico unilateral es que la declaración de voluntad y consciente proviene o emana de una sola parte, de una sola persona. ¿Verdad? Por sí solo, por su voluntad propia y de manera consciente, dispone y a declarar para crear, modificar o extinguir un derecho. A veces son varios los sujetos que imitan esa única declaración. Las declaraciones se unen en una sola dirección. Repito, la voluntad, un acto jurídico unilateral, significa que la voluntad proviene o emana de una persona. Dono un terreno, ¿no? El otro ejemplo que ya habíamos puesto, declaro bajo juramento que no he perdido mi nacionalidad guatemalteca o que no he cometido delitos de traición a la patria, ¿no? Por ejemplo. Eso lo hace uno solo, como persona, hace la declaración. Muchas veces también una declaración unilateral, voluntaria y consciente, dada, proviene o se origina de 2 o 3 personas más. Esa es la doctrina, le llama acto jurídico plurilateral. Plurilateral. Proviene de varias personas que declaran, pero esa declaración va en una sola línea, va con un solo sentido, una sola dirección. Lo dicho por uno, igual por el 2, el 3, 4, qué sé yo, cuántas personas integran una misma situación, una misma intención, y con esa intención declara en una sola línea, en una sola dirección. ¿Estamos? Un tipo de acto jurídico unilateral puede provenir o puede ser originada, entonces, por una persona o por varias personas. Por sí solos hacen la declaración y que sus efectos va a producir después para beneficiar, ¿verdad?, sus derechos, la vigencia de un derecho. El ejemplo unilateral, una declaración jurada dada. El reconocimiento de un hijo, por ejemplo, ¿no? El reconocimiento de una deuda, ¿no?, dada por una persona, y que también esos mismos hechos pueden ser dada por más de 2 personas, ¿no?, salvo el reconocimiento de hijos, pero un reconocimiento de deuda lo pueden ser 2, 3 personas, ¿no? ¿Sí? Cualquier otra acción puesta en práctica por más de 2 personas lo pueden darle vida, ya, puede manifestarse por todos, pero con una misma línea, con una misma dirección. Y la consecuencia jurídica que va a producir va a ser para todos ellos, ¿verdad?
otras palabras, declaración dada sin tener una parte enfrente, ¿va? Una contraparte, podríamos decir, ¿no? Es una declaración dada y que su efecto lo cumplirá posteriormente para beneficiar un derecho, para crear, modificar un derecho, ¿no? Muy bien, eso se llama entonces tipo de actos jurídicos unilateral. ¿Quedó claro ahí? ¿Va? Dada por una persona, también puede ser dada por más de dos personas, pero que la declaración, ¿verdad? Y la constitución del derecho va a ser una sola línea para todos. El segundo tipo o clase de actos, que es el acto lícito o ilícito. Un acto jurídico lícito tiene, o sea, aquellos acontecimientos que reúnen los elementos de existencia y que demuestre requisitos de validez señalados o establecidos por el ordenamiento jurídico o la ley, pues, en el caso nuestro. Se puede comprar un bien inmueble, ¿no? Rústico o urbano, que son los dos tipos de bienes que como clase también establece el Código Civil, el derecho civil en ese sentido. Bueno, como ejemplo, el acto jurídico, la declaración de vender o la declaración de comprar de manera consciente recae sobre una cosa, una materia lícita que está permitido por la ley. Un terreno permitido por la ley en el sentido de que está libre, no está hipotecada, por ejemplo, ¿ya? Que la persona que lo está vendiendo, él es el propietario único, es decir, que no existen otros propietarios, ¿no? No hay por copropiedad, sino que el terreno es de un solo dueño. Lícito, perfecto, está permitido por la ley. O si una finca, por ejemplo, pertenece a más de dos personas, ahí significa que el terreno está en copropiedad, ¿ya? Pertenece a más de dos personas. Para que sea acto lícito en su adquisición, en su compra, tiene que contar con la voluntad de todos y con el consentimiento de todos, entonces, ¿verdad? Para que sea un acto ilícito. ¿Estamos? Acto ilícito, contrario, ¿eh? Son aquellos contrarios a los requisitos que establece la ley o que establecen las leyes que integran nuestro orden o sistema jurídico, ¿no? También puede ser esos, esos objetos o esas cosas, eh, pues son contrarios a la moral o las buenas costumbres. Se me ocurre una cosa, jóvenes, un acto jurídico puede ser unilateral, ¿no? Pero ilícito, contrario a las leyes, es decir, que no permite nuestra ley, que va contra la moral y de las buenas costumbres de los guatemaltecos. Si, si celebrara un matrimonio civil entre personas del mismo sexo, del mismo género, una ocurrencia mía, si alguien eh, eh, hace una declaración, realiza un acontecimiento, matrimonio civil, definitivamente pretende, ¿no?, darle vida jurídica, el nacimiento jurídico y aparentemente modificación de estado civil de dos personas, pero que eso no está permitido en la ley. Atenta a la moral y las buenas costumbres del sistema nuestro, ¿no?
Esto lo pongo como ejemplo y pueden haber otro ejemplo. Ustedes pueden pensar, por favor, otros ejemplos que no está permitido en la ley y se realizaban. O bien también la prohibición de contraer matrimonio civil. Y ponemos este caso porque son comunes, ¿no? Un mayor de edad pretende contraer nupcia con una mujer menor de edad. Este es un acto ilícito, ¿no? No está permitido en la ley, está en contra de la ley civil, el caso nuestro, ¿no? Pues también es atento contra la moral, ¿va? Un adulto se casa con una menor, ¿no? o una señora adulta se casa con un menor, que se dan caso, jóvenes. Y si lo pretenden celebrar, pues definitivamente ese es un acto ilícito, ¿no? No está permitido por la ley, va contra la moral y atenta contra las buenas costumbres. Ese es tipo de acto, ¿no? Lícito, un acontecimiento, ¿ya? Recae sobre una acción, una cosa o materia permitido por la ley y que no atente a la moral, ¿no? Y las buenas costumbres. Ilícito es un acontecimiento que se pretende declarar voluntariamente y con conciencia, pero sobre una cosa o una situación que no está permitido por la ley y en consecuentemente atenta a la moral, choca contra la moral, contra las buenas costumbres. Muy bien. Si ustedes tienen algún argumento, háganlo ver también, por favor. El otro tipo, clase de actos, actos mortis causa e intervivos, dice el concepto. Un acto jurídico mortis causas, o por causa de muerte, para, para entender mejor, son aquellos actos en que los efectos o consecuencias, pues, depende de la muerte de su autor. Un ejemplo que siempre se pone para estos casos, jóvenes, un testamento. ¿Ah? Un acto jurídico en la cual hay una declaración de voluntad y consciente de una persona. Sabe que está enfermo y que la enfermedad es incurable. Tiene tiempo determinado, clínicamente determinado, que va a fallecer. Pero él es poseedor, propietario, dueño de muchas cosas, propiedades, ¿no? Sobre bienes, muebles e inmuebles, etc. Entonces dispone, ¿no?, de un solo acto, eh, eh, disponer para que después de mi muerte, mis bienes serán distribuidas o entregadas a X, Y, Z personas. Persona individual, sus hijos, ¿verdad?, parientes, o bien a personas jurídicas e instituciones. Puede disponer que una casa o un bien le corresponde a la Universidad de San Carlos, por ejemplo, ¿no? Porque la ley lo permite en ese sentido, jóvenes. Es una disposición de última, es una disposición, la ley lo llama así, de última voluntad. Pero ahí va una declaración de voluntad consciente, ¿verdad? Y que por razones de muerte, sus bienes van a ser, es decir, sus efectos van a surtir después de la muerte de él. Muy bien, el testamento abierto, testamento cerrado, son formalidades que ustedes van a estudiar después. Entonces, lo que queremos dejar claro es que un tipo de acto jurídico por motivo de muerte o mortis causa significa que los efectos de esa declaración dependen de la muerte de la persona declarante, ¿no?, de su autor, dice la doctrina. ¿Estamos bien? Y los actos jurídicos
entre vivos, que eso es lo que quiere decir intervivo, ¿no? Te van a encontrar esa palabra en la ley, intervivos, o bien entre vivos. Significa una, una ¿qué? Eh, creación de un derecho, en un acto jurídico, ¿no? Entre personas vivas. Esto, al contrario de lo anterior, ¿va? Que sus efectos jurídicos no están sujetos a la muerte de la persona. Caso concreto de un acto jurídico celebrado entre vivos, pues las donaciones, jóvenes, son ejemplos típicos de un acto jurídico entre vivos. Ya no depende de una situación, ¿verdad? Que sus efectos son inmediatos. Entonces, dono un bien, mueble o inmueble también, ¿no? A una persona. Y también un acto jurídico puede ser unilateral, como dijimos anteriormente, ¿va? Yo en mi casa, en la sala de mi casa o en la oficina de un notario, llego a decir, mire, yo quiero regalar, donar, término legal, ¿va? Donar un terreno que tiene casa, que tiene las condiciones, a una persona con necesidad de vivienda, ¿va? O bien, dono un terreno y casa a mi hijo. Se casó hace poco y está alquilando, ¿no? No tiene trabajo y carencias económicas, por lo tanto le voy a dar una casa directamente. Muy bien, y se dona. ¿Lo puedo hacer yo? No necesariamente, fíjense jóvenes, frente a la persona a quien se le dona. Ese tipo de actos vienen siendo entonces un acto jurídico unilateral, ¿verdad? Eh, lícito porque está permitido en la ley y por necesidad de vivienda, la otra parte se le dona, pero no hay una relación inmediata ahí, directa, ¿va? Sino que no necesariamente la donación unilateral la puede celebrar la persona por su propia voluntad y de manera consciente. Telma Patricia, diga. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Telma. Yo con una pregunta en relación a esto de la donación. ¿Por qué razón se tendría que dar en donación y no en herencia? Perfecto. Muchas razones, Telma Patricia, y para todos ustedes jóvenes. Es lo que les digo, bueno, lo vamos a encontrar en ley y lo van a encontrar ustedes cuando estén estudiando derecho civil, ya, de los derechos de propiedad. Fíjense ustedes el efecto que produce una donación entre vivos. La primera razón, Telma Patricia, posiblemente la donación que se da entre vivos, porque el dueño de la cosa está vivo, ¿va? Manifiesta su voluntad conscientemente, ve, vive o percibe las necesidades de la otra parte. Dona. La herencia son tipos de derechos que se adquieren generalmente después de la muerte de la persona. Aunque la persona lo haya dejado, lo deja por escrito, de todas maneras, que, por voluntad. que es el testamento. Cuando hay testamento por escrito, es decir, celebra un acto jurídico, dispone voluntariamente sobre sus bienes y que su efecto lo va a obtener o surtirá su efecto después de su muerte, pues. Porque él, mientras él vivo, pues podrá disponer, ¿va? De los frutos, de sus bienes, de las ganancias que posee el bien. Ahora, la donación se desprende de esa persona, vivo, ¿no? Una persona viva, se desprende para trasladar. Y la Y otra persona puede entrar en posesión de ese bien, aunque puede la entrar. persona esté viva.
Exactamente, Ya, gracias. exactamente. Puede establecer algunas condiciones, Telma, y para todos. Es decir, los derechos reales, como podríamos decir, accesorio, ¿no? Es decir, mm, dono la propiedad absoluta, ¿va? Pero mientras yo viva, esa persona no puede vender, no puede hipotecar el bien, es decir, no puede disponer por sí solo ese bien, porque yo vivo, ¿no? Entonces, se reserva el derecho real de usufructo. Han escuchado ese otro término jurídico, ¿no? Sí. No lo vamos a profundizar aquí porque no es materia de derecho civil, como he dicho siempre, ¿no? Pero es bonito, ¿no? La discusión para detectar ahí conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, entonces la donación se da mientras viva la persona, el dueño de la cosa, ¿ya? Mientras viva, traslada directamente o bien bajo algunas condiciones. El ejemplo que puse, generalmente la persona que dona, propietaria y que dona, se desprende de la propiedad, pero, pero se reserva una parte del derecho real que es el usufructo. No, él no puede vender, no puede hipotecar o disponer cualquier otra forma sobre el inmueble que se le traslada. Es una primera razón, Patricia, y para todos. También Gracias. jóvenes, los que no están casados y los que están casados. Fíjense ustedes, eso está en la ley. Como les digo, repito, no es materia de derecho civil ahorita, ¿no? Pero les digo, uno de los motivos de la donación, ¿por qué? Fíjense ustedes, un bien, tanto mueble como inmueble, no es objeto, fíjense ustedes, de integración del patrimonio conyugal. Que sabemos que cuando se casa la persona, los dos se unen, ¿ya? Y en común acuerdo dispone ¿va? Sobre su forma de vivir, etcétera, compran casas, todo eso es para la institución del matrimonio. Pero dentro del matrimonio, un bien inmueble o mueble adquirido con anterioridad por donación o bien adquirido por herencia porque su papá o mamá dispuso el testamento cuando él era soltero o ella, ¿va? Ese bien lo adquirí yo, lo obtuve yo por herencia. O sea, los derechos de propiedad provenientes de donación y de herencia no son objeto de repartición cuando un matrimonio se disuelve por divorcio. En pocas palabras, la pareja se divorcia. Todos los bienes adquiridos pertenece al esposo o a la esposa. Venga y lo vamos a liquidar. Para liquidar el patrimonio conyugal no se toma en cuenta, así en palabras muy sencillas, ¿eh? Los bienes que posee uno de los dos de la pareja, para efectos de liquidar la mitad a la mitad. ¿Ah? Porque eso es lo que sucede en los divorcios. Ustedes creo que han escuchado. Entonces, está bien, sí se divide en partes iguales, pero los bienes adquiridos dentro del matrimonio. ¿Estamos? Esa es una de las razones por qué, salvo por la pregunta de Telma Patricia, ¿por qué no donación, sino que herencia? La herencia tiene una razón, ¿ya? Es porque después de la muerte. Quiere decir, yo obtengo una propiedad porque murió mi papá o mi mamá y él o ella dispuso en su testamento, allá. Si es que hubo testamento, y muchas veces no hay testamento, ¿no? Pero derechos de sucesión, el Código Civil establece, ¿va? La parte sustantiva, cómo se soluciona, digamos, esta situación si se da entre una familia. ¿Mm? Gracias, Bueno, licenciado.
Génesis, Santizo y Giovanni Sebastián han levantado la mano. A ver. Sí, sí, licenciado. Pero póngale si viene los papás, póngale, las dos personas ya están casadas y viene la mamá y le pasa la herencia al hijo, pero ellos están casados por bienes separados, ahí no afecta tampoco en nada. Ajá. De todas maneras, muy bien, la observación Génesis. También. Casados, una pareja, ¿va? Pongámoslo si fuera Génesis, la esposa, se casó hace 2 años, pero hoy, en septiembre de 2023, adquiere un bien o bienes en virtud de un testamento que su papá otorgó porque él falleció. Caso hipotético, hace Génesis, no se va a preocupar. Entonces, el bien o los bienes que usted va a adquirir en concepto, fíjense usted, en concepto de herencia, es suyo, es suyo. Si se disuelve el matrimonio, no se va a tomar en cuenta porque el concepto jurídico herencia no es tomado en cuenta para la liquidación del patrimonio conyugal. De igual manera, la donación. No necesariamente entonces, antes adquirido, mejor dicho, esos bienes por donación o por herencia antes del matrimonio. Puede darse también dentro de la vida o vigencia del matrimonio. No se tome en cuenta. ¿Estamos? Es muy suyo, dirían los muchachos. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Muy bien. Giovanni, diga. Casi en la misma línea la pregunta, solo que la diferencia es de qué pasa cuando se obtiene la herencia, pero cuando hay ese régimen de comunidad ganancial, ¿verdad? Sí. No importa. No entra dentro de ese patrimonio conyugal. Gracias. ¿Estamos? No entra. Sí. Muy bien. Por eso es que, como notario para un matrimonio, uno aconseja a las partes. Ustedes, muy pronto, abogados y notarios. Como abogado, lo que estamos estudiando ahorita, ya tuvimos un conocimiento. Lo van a profundizar en su momento en Derecho Civil 1 y 2. Cuando estén estudiando Derecho Notarial, ya casi al final, jóvenes van a perfeccionar su conocimiento. Entonces, uno aconseja a las partes. Cuando dicen en la oficina de uno como notario, fíjense usted cómo funcionamos a notario a la vez. Lo buscan a uno y mire, quiero dejar un bien inmueble a mi hija. Pongámoslo por compra-venta, para que no reclamen después que les regalé, porque eso es lo que sucede en Guatemala. La idiosincrasia de guatemalteco en ese sentido en las familias. Entonces dice compra-venta. Pero entonces el concepto de compra-venta, jóvenes, si la persona se casa después, ese bien adquirido por concepto de compra-venta sí integra el patrimonio conyugal. Por lo tanto, al disolverse, dividir partes iguales. El concepto de compra-venta. Porque eso significa capacidad de la persona, ¿va? El esposo o la esposa en su momento cuando era soltero, adquirió, ¿no? Tenía capacidad económica. ¿Ah? Y se liquidará cuando se disuelve el matrimonio. ¿Por qué? Porque se considera un patrimonio integrante del patrimonio conyugal. Entonces, uno aconseja, hágalo por donación. Y así la ley, como la ley lo está, la ley legaliza, ¿va? Contempla esa posibilidad. Eso es un acto lícito, ¿no? No atenta contra la ley. Una actuación lícita de la persona, ¿va? No va contra la moral, ¿va? Y las buenas costumbres. Muy bien. Salimos de ahí, Jones, y vamos al segundo, o ¿qué es? Quinto tipo, clase de acto jurídico. Atributivos y no atributivos. ¿Qué se entiende por esto, no?
Los efectos o resultados atributivos de un acto jurídico consiste en aumentar el patrimonio de una o varias de las partes que en ellos intervienen. En cambio, en los actos no atributivos, el patrimonio de sus creadores, ¿verdad?, autores o generadores, no se modifica, se mantiene. ¿Cómo podemos entender esto con un ejemplo? A ver si nos atrevemos. Un acto atributivo dice que sus efectos o resultados atributivos no significa aumentar el patrimonio de una o varias de las partes. Es algo especial, ¿no? Tipo de actos jurídicos de este tipo. No aumenta el patrimonio de una de las partes. Pues, ¿qué diría yo? La donación que hemos hablado. De la donación a quien el donatario, en este caso, ¿no?, la persona que recibe, él no tiene bienes, no cuenta con bienes, no tiene patrimonio. Lo empieza a tener con la donación que se le hace. Lo recibe. Inicia la construcción o constitución de un patrimonio. Eso es un acto jurídico atributivo. Un ejemplo que se me viene en este momento. Pueden haber otros casos de esa misma dirección o explicación. Algo que se obtiene, digámoslo de esta manera, por primera vez. En cambio, el acto atributivo no aumenta, no modifica el patrimonio del autor, porque él también ya posee bienes. Podrían decirse, bueno, pues si recibe otro, agrega y prácticamente está aumentando. Pero él ahí no está iniciando, no está empezando, no está creando su patrimonio. Él o ella ya cuenta con patrimonio. Ya tiene, ya posee. Se amplía, definitivamente que sí, ¿no? Pero él no empieza, sino que ya cuenta, ya posee, y agrega otro a su patrimonio, a sus bienes. El sexto tipo o clase de acto jurídico es a título oneroso y a título gratuito. Este es sencillo, ¿no? Pero vamos a ver con ejemplos. Los actos jurídicos a título oneroso son aquellos que producen provechos, gravámenes recíprocos. Es decir, pues, genera algún pago, ¿ya?, alguna ganancia la realización del compromiso adquirido tiene un costo dinerario. Si no se paga, no se realiza. Entonces, el efecto de un acto jurídico a título oneroso se consolida, se hace efectivo en virtud del cumplimiento del pago, ¿eh?, del valor, del costo. Y el acto gratuito, pues de su nombre lo dice, ¿va? El provecho es para una sola parte, contrario al anterior, ¿va? Un ejemplo que podemos poner acá, jóvenes, que sucede en la práctica, es en cuanto al ejercicio de un mandato. Mandato o poder, que comúnmente le llama a la gente, ¿no? Pero es mandato, de acuerdo a la ley.
y creo que ya lo mencionamos en una clase cuando estuvimos hablando del ejercicio de la personería, ¿no? El mandato consiste es el otorgamiento de una autorización por parte de un sujeto de derecho que por razones de necesidad, de ser representado o en cuanto al ejercicio de sus derechos frente a otra parte, una parte persona jurídica individual o una institución privada o sector público, ¿no? La persona no puede llegar a declarar, por ejemplo, en un juicio, no puede llegar a firmar un contrato de compraventa, ¿no? De un terreno o un contrato de un préstamo hipotecario con banco, que por razones de enfermedad, que por razones de ausencia del país o del lugar donde tiene su domicilio, por razones de trabajo o de estudio, muchos se van fuera del país y en ese momento no está en el país para suscribir un contrato civil. Entonces, en ese sentido, el mandato puede ser oneroso. Es cuando la persona nombrada para que ejerza la representación, para que aparezca su nombre y representación en un juicio, en un negocio, qué sé yo, oneroso porque le pagan. Hay un honorario ahí, ¿va? Que para ejercer el mandato, mi representación en el país, hay un pago de, por decir algo, 1,000 quetzales al mes. Ese es un acto jurídico oneroso, ¿no? Que para su cumplimiento o ejercicio hay un pago, decíamos, ¿no? Pues ahí está. Voy a ejercer el mandato, siempre paga, siempre y cuando se me paga. ¿Ah? Hay un pago ahí de honorarios del servicio a prestar. Y gratuito es que el ejercicio del mandato, que es el comúnmente se hace, ¿va? La persona que realiza la representación, la comparecencia, qué sé yo, no recibe ni un pago, ¿no? No recibe ni un pago a cambio. Entonces, el cumplimiento de su obligación lo tienen que hacer inmediato, ¿no? Y si no, por la aceptación del derecho a ejercer la representación, pues causará alguna, o tendrá, mejor dicho, alguna consecuencia jurídica, ¿no? Puede tener invalidez de una declaración, o ausencia, o incomparecencia en un juicio, ¿no? Y etcétera. Hay consecuencias jurídicas en ese sentido. Por último, un tipo de acto, ¿no? O clase de acto es el de disposición o de obligación. Muy bien. En los actos jurídicos de disposición es cuando el autor o la persona que declara transmite un derecho o se desprende de una cosa o del derecho que le pertenece, ¿no? Ese carro me pertenece, pero dispongo, o ese terreno de la donación que hemos hablado, terreno me pertenece, pero dispongo donar. Acto jurídico de disposición. Y de obligación, entonces, consiste en cuando el autor o creador del derecho se compromete a realizar un hecho o un acto a favor de otra persona. En el mandato, para no buscar nada, en el mandato, el mandatario, es decir, la persona aquella nombrada para que vaya a representar, para que vaya a actuar en nombre del otro, ahí hay una obligación, ahí hay un compromiso, ¿ya? A realizar a favor de otra persona. Si no se realiza, hay consecuencia jurídica. Entonces, acto jurídico
por disposición es cuando la declaración de voluntad es de desprenderse, ¿no?, de una cosa, de un derecho. Y un acto jurídico de obligación es realizar el acto con base a las obligaciones adquiridas, al compromiso adquirido, pues. Hasta ahí llegamos, jóvenes, con la clasificación de los actos jurídicos. Hay varios tipos. Repasando, unilateral, ya dijimos, actos lícitos e ilícitos, actos mortis causa, ¿va? o entre vivos, actos jurídicos atributivos y no atributivos, actos jurídicos a título oneroso y a título gratuito, y actos jurídicos de disposición y de obligación. Tipo de acto, clases de actos, que nos sirve a nosotros ahorita que ustedes al obtener una situación de este tipo enfrente, o lo ponen en práctica ustedes, rápido van a empezar este es un acto jurídico oneroso, ¿no? Si le otorgan un mandato. Si usted va a ejercer un mandato sin cobrar nada, es un acto jurídico gratuito, dirían rápido. Muy bien. Lo profundizarán jóvenes la discusión de estas instituciones de carácter civil en su momento. Veamos el otro punto, invalidez de los actos jurídicos. Y que de una vez des en cuenta que estamos analizando muchos aspectos del acto jurídico, ¿no? Porque ahí, jóvenes, es donde se declara la voluntad de una persona. Declaración de voluntad de una persona y de manera consciente, ¿no? Después, un acto de vida que la misma persona está originando, está creando. Nadie le está presionando, ¿no? Sería contrario contra su voluntad. Sería ilegal, ¿no? Ilícito, etc. Bueno, ahora veamos invalidez de actos jurídicos. Es decir, aquellos actos jurídicos que vemos acá con requisitos y tipo de actos, pero también pueden tener, no tener validez jurídica. ¿Sí? Por muchas razones, por muchos motivos. Vamos, invalidez de un acto jurídico se da, en primer lugar, la voluntad no viciada. Es decir, todo acto jurídico válido es porque proviene o nace de la voluntad de la persona y de manera consciente, ¿verdad? Eso es lo que se necesita. Ahora, si no hay voluntad y si hay voluntad aparente, ¿no? Esa voluntad aparente, señores, puede hacer por error, por la fuerza, o bien por dolo, y en último caso por lesión. Es decir, una declaración de voluntad, dije, viciada, puede ser dada o puede estar dada por error. Inconscientemente cometió un error o declaró sobre una cosa que no era lo correcto o el indicado, ¿no? Por la fuerza, porque puede declarar bajo presión. Y dolo, declarar con conciencia para generar un efecto negativo, un efecto ilegal, diríamos. Y por lesión, hay que aclarar de que no es lesión física, con heridas, con golpes, no. La lesión es porque violenta el espíritu de una norma. El error, vamos a ver de inmediato. Un acto jurídico inválido porque fue dada
fue creado el derecho en virtud de un error. El error consiste en un falso juicio, un falso apreciación o valoración que se forma de una cosa o de un hecho, basado tal vez en la ignorancia o incompleto, ¿no? Conocimiento de la realidad de la cosa o del hecho, o del principio de derecho que presupone. Jóvenes, una declaración dada por una persona, aparentemente con voluntad, ¿no? Pero lamentablemente no conocía completamente un acto, completamente un hecho. Y viene él y manifiesta. Definitivamente está diciendo o está manifestando falsedades, ¿no? Cosas falsas, pues. Argumentos falsos. Un acto jurídico de este tipo, por error, puede darse, jóvenes, en tema penal. Se me viene el ejemplo, un testigo falso, ¿no? Lo toman y que vaya a declarar en un juicio. X delito. Y que vaya a manifestar que esa persona le consta, que etcétera, etcétera. Pero esa persona no estuvo en el lugar de los hechos, no vio, no sintió, no vivió una situación. No tenía conocimiento completo sobre el suceso, sobre el hecho o acontecimiento. Presupone que tal y tal y tal, etc., porque se lo dijeron. Esa es una declaración de voluntad viciada por error. Declara sin constarle la verdad. Otro hecho, jóvenes, en los matrimonios. Perdón. Sí, Giovanni. Aquí no cabría el principio de que no se puede alegar ignorancia de la ley. Eso, muy bien, Giovanni. Esos argumentos legales se puede hacer valer en juicio. Por ejemplo, si usted fuera el abogado y detecta en un juicio que una persona o unas personas hicieron una declaración viciada por error, usted viene y, digámoslo de esta manera, ataca. ¿Ya? Ese tipo de actuaciones. Esa declaración es falso, es error. Y la persona sabe leer y escribir. No puede alegar ignorancia. Porque la persona podrá defenderse en juicio y decir, yo ignoraba. Y la ignorancia no es permitido, ¿no? En nuestro sistema jurídico. Que puede ser valer en juicio. Puede ser ya de parte de la persona que se defiende, pues. Defiende la vigencia de un derecho. Eso sería en materia penal. Otro hecho que vaya a declarar, una persona vaya a declarar o vaya a manifestar una situación que desconoce por razones técnicas o razones científicas. Yo, por ejemplo, yo desconozco de electricidad. Se me ocurre un hecho acaecido como consecuencia, ¿verdad?, de la mala
instalación y hubo, ¿qué? Incendio o bien un homicidio, porque se da en ese caso. Yo no puedo declarar aspectos técnicos de electricidad de las instalaciones, porque yo desconozco, pues, por materia. No tengo conocimiento completo sobre una situación. Y si yo declaro y manifiesto de que a mí me consta porque tales y tales razones, a lo mejor manejo algunos conceptos relacionados con electricidad y que no van con el asunto, con el tema, ¿va? Es declaración viciada por error, porque desconozco el tecnicismo de esa función, por ejemplo. Ese es otro ejemplo. Puedo poner otro ejemplo. En los matrimonios, ustedes se han dado cuenta, ¿va?, que un matrimonio firman los contrayentes y los testigos. Así dice la ley, ¿no?, el Código Civil. Y fíjense ustedes, por alegría, ¿va?, la emoción del momento, aparecen ahí los amigos firmando, ¿no? Y esa firma de los amigos son testigos, legalmente concebidos. Y viene, ese matrimonio va a ser anulable en un momento porque el esposo o alguno de los contrayentes estuvo casado anteriormente y no está divorciado. El divorcio es porque disuelto legalmente el matrimonio. No hay una declaración judicial del divorcio en el registro civil de RENAP. No está consignado. Y él dice, yo estoy divorciado porque aquí está la sentencia. Y a lo mejor la sentencia no fue inscrita en el registro civil, ¿no? Entonces, la partida de nacimiento y de esta persona aparece todavía casado. Yo celebro acá el matrimonio como notario. Hay otra consecuencia ahí para el notario, ¿va? Pero los testigos. Un testigo que firmó el acta de matrimonio, porque es mi amigo, mi amiga, y firmo, ¿no? Yo soy testigo de este matrimonio. Pero resulta que ese matrimonio es anulable. O a lo mejor inexistente, peor todavía, ¿eh? ¿Y qué puede caer ahí el declarante, el testigo? Manifestó su voluntad por error, ¿eh? Y él o ella ignoraba el estado civil de uno de los contrayentes. Después que estuvo casado anteriormente, aunque haya sido disuelto judicialmente con la sentencia, pero que el requisito legal para demostrar disuelto el matrimonio es que esté inscrito en el registro, es decir, el Estado haya tomado en cuenta ese cambio de estado civil de la persona. Ese acto jurídico, jóvenes, es inválido, ¿no? No tiene validez jurídica. ¿Por qué? Porque hay un vicio ahí, por esos. Hay un vicio por esos. Disculpe, en dado caso de que una de las personas, como usted estaba comentando, esté casada y esté contrayendo matrimonio, ¿qué temas legales se toman en este caso? Bueno, ahí hay otro tipo. A ver, lo que estoy diciendo es el carácter civil. Y claro, anulable, pues ahí es matrimonio, qué sé yo, si hay causado alguna acción ilegal, afectado los derechos de la otra persona, puede plantear alguna denuncia, ¿va? Alguna denuncia y pues penalmente si se puede tipificar algún delito, si es que haya afectado un bien jurídico tutelado de alguna de las partes, podrá ser denunciada o bien plantear una querella, que son las formas de iniciar un juicio penal. Pero eso tendrá que buscarse el delito, ¿no? Siempre y cuando. Y algunas medidas que se tomen contra el abogado que esté dando esta acción, ¿verdad? Que esté dándole la oportunidad a ellos de casarse. El notario en ese caso podrá caer, delito, una acción también penal, ¿no?
y luego el colegio de abogados. En el colegio de abogados hay una institución, tribunal de honor, para calificar la conducta del abogado o notario. En este caso, lo suspenden, ¿ya? Por parte del colegio. Esta es una de las razones del colegio, ¿no? Lo suspenden para ejercer la profesión. Y si causó algún delito, es decir, atentó un bien jurídico tutelado con la actuación del notario, eh, pues será la parte afectada que iniciará la acción penal, ¿ya? Y el abogado, por eso hay que ser muy acucioso, uno de notario, uno de abogado, es decir, verificar el origen de un documento. Ya, por ejemplo, jóvenes, mucho cuidado con eso, ¿no? Uno compra un terreno, por ejemplo, y mándeme la copia o el título de propiedad suya, y muchas veces le mandan fotocopia, o muy bien también el original, y está razonada a un lado en el título, que es razón puesta por registro de la propiedad, ¿verdad? Que es inscrita a favor de, o bien un inmueble, ¿no? Un carro, por ejemplo, ahora son tarjetas, ¿no? Inventada, falsificada, ¿no? Entonces, uno tiene que ser acucioso, cuidadoso de ir a verificar en los registros la existencia, ¿ya?, del documento, del derecho que plasma o que se plasma en el documento. Efectivamente, el señor que me está vendiendo es el propietario legal, ¿va? Allá. La persona que está contrayendo matrimonio dice que estuvo divorciado, pues en la partida de nacimiento no dice divorciado, ¿va? Porque tiene que haber una razón. Hay que recurrir, en este caso, a RENAP, ¿va? Al registro civil allá en RENAP. Verificar efectivamente el sistema está operado, el cambio de estado civil. Eso debe hacer uno, porque si no, nosotros caemos en delito, ¿va? Pues nos convertiríamos en delincuentes. Mucho cuidado en ese sentido. ¿Estamos? Un acto jurídico inválido en virtud de la voluntad viciada, o sea, la voluntad manifestada, ¿va? Ya vimos por error, ahora vamos a ver por la fuerza. La fuerza que entendemos por fuerza, yo dije, no es exactamente fuerza física, ¿no? Golpeándolo a la persona, no. La fuerza es la presión, consiste presión moral o emocional, causada sobre la voluntad de la persona, para inducirla, para dirigirla a ejecutar o a realizar un acto jurídico. Lo hace aparentemente con voluntad, pero realmente obligada en este sentido, ¿no? Si no lo haces, la familia, la sociedad te va a reclamar, porque, etcétera, ¿no? O física, vas a tener una consecuencia después con tu familia, con tu, qué sé yo, con tu buen nombre, etcétera, ¿no? Entonces, te hacen así, definitivamente, le hacen sentir mal a la persona, ¿ya? Entonces, se ve obligada, pues, a hacer la declaración, ya, a celebrar un acto, ¿no? Bajo presión está donando, bajo presión está haciendo su testamento, ¿no? Porque muchas veces así sucede, ¿no? El testamento es voluntario, unipersonal, pero muchas veces otorgado. Vamos a hacer, ya, mencionar algo concreto que sucede en muchos casos. Pongo aquí como ejemplo, el varón se casa con una señora joven y el varón ya muy adulto, pero engendró 2 o 3 hijos con la señora, pero hay un hijo preferido,
Y la señora presiona, como esposa joven, presiona. Le donas entre vivo, ¿eh? A fulano de tal, el terreno de la casa o la finca tal. A fulano de tal, el terreno tal, ¿no? Es decir, buscando preferencia. En ese sentido, hay presión para la persona. ¿Ya? Hay presión moral, hay presión física, emocional, moral a la persona. Entonces, se hace la declaración con preferencia, ¿no? Pero eso es en virtud de fuerza física, o fuerza, mejor dicho, física y emocional, moral, porque es malo o es bueno, etcétera, ¿no? Manifestado. Argumentos falsas, ¿no? Inventadas, para presionar o impresionar la persona que declara, ¿no? Que crea el derecho o que modifica un derecho. Depende. Eso se realiza, el ejemplo puse, sucede o pasa, jóvenes. Caso que en lo personal me ha sucedido aquí en el despacho sobre finca, ¿no? Derechos de propiedad frente a varios hijos, ¿no? Se muere el titular y no dejó testamento. Entonces viene el intestado. Y en el intestado dice la ley que hay que traer a todos los hijos habidos del matrimonio y fuera del matrimonio. En el matrimonio el señor tuvo 4 hijos, por ejemplo, ¿no? Y haber convivido con una persona, tuvo 2 hijos. Entonces, pero no se casó con esta segunda señora, ¿no? Joven. Toda la señora, viuda ahora, joven, reclama derechos únicamente a sus 2 hijos, ¿ya? Tenido con el causante, el fallecido, ¿va? Y los 4 hijos mayores allá de su matrimonio viven en otro lado. No, hay que tomar en cuenta, según ella, ¿no? Según ella, porque no los corresponde, etcétera, una serie de razones. Entonces ahí hay una declaración en un acto jurídico, o la Constitución, un acto jurídico inválido, ¿no? Si se diera el caso, pues definitivamente no tiene validez jurídica porque no se legaliza derechos a favor de todos, como hijos, como herederos. Está el otro vicio que se llama dolo. El dolo, jóvenes, es un vicio de la voluntad de una persona, y no solo, jóvenes, tiene lugar en el campo contractual, es decir, en todos los contratos que pueden haber, sino que también puede haber en una acción sin contrato, extracontractual, dice la doctrina. En este momento, nosotros solo nos interesa saber en los contratos, los que surgen en los contratos, o en cualquier acto jurídico. El dolo como concepto, ¿qué significa? Significa, jóvenes, el dolo, una actuación de la persona dada bajo una serie de maquinaciones fraudulentas, ¿no? Malas, destinadas a inducir a engaño a otra persona para que consienta a la celebración de un acto jurídico, sabiendas o a sabiendas que esa declaración va a causar un efecto
o una consecuencia jurídica. Señores, con un efecto negativo o positivo, si se quiere, pero pensado de antemano. Es decir, de una maquinación que dijimos, definitivamente se ha creado, se han imaginado una serie de actuaciones para poder obtener el resultado de un acto jurídico. Hecho pensado, dicen las abuelas, ¿no? Se concibió la idea. Vamos a crear esta figura, vamos a manifestar en nuestra manifestación, en nuestra declaración de voluntad y aparentemente consciente, pero todo esto es falso, ¿no? Todo es falso. Pero el hecho es que el deseo, mejor dicho, la intención es obtener un resultado beneficioso o negativo, pero lo quieren obtener por engaño, ¿no? Es un resultado preconcebido. Quiero tener este resultado, pero a través de estas formas de actuar, ¿no? Y se logra hacer. Todas estas formas de actuar se plasma en una declaración, a una manifestación de voluntad, pero que resulta no cierta. Todos los argumentos serían falsos, ¿no? Inexistentes o ilegales, pero que se obtiene un resultado. Se buscaba obtener el resultado. Eso sería el dolo. El dolo tiene que existir intención de causar daño, jóvenes. La verdad. En penal se estudia bien esta institución, en el derecho, de que causar la muerte de alguien, ¿no? Para obtener beneficios posteriores. El dolo. En materia penal, repito, se concibe como la intención de causar, provocar, para obtener un resultado. Asesinar, eliminar físicamente a una persona, ¿para qué? Entre en posesión de sus terrenos, por ejemplo. Hay un testamento, por ejemplo, jóvenes, hablemos un poquito así de generalidades. Un testamento otorgado. El señor por causa de muerte, porque se va a morir y dispone, ¿eh? Pero resulta el señor no se muere. Vive, se levanta, va, y empieza a tener vida. Porque se dan casos así, ¿va? Y los supuestos herederos, viciosos, malintencionados, provocan la muerte del declarante, ¿va? En el testamento, a manera de entrar en posesión, a disponer de la propiedad distribuido en el testamento. Provocan la muerte, pues. Ese es dolo, ¿no? Un acto jurídico realizado concebido, ¿no? Para generar un resultado. El resultado es entrar en posesión. Y este hecho, este ejemplo que yo estoy manifestando aquí con ustedes, jóvenes, sucede en la vida práctica, generalmente entre los millonarios, ¿no? Hay un caso por ahí, creo que don Giovanni Sebastián puede saber esto, o alguno de ustedes. Un señor que hoy todavía sigue siendo diputado. Según el delito, el proceso penal, es que ellos asesinaron al papá, o asesinó a su papá para entrar a disfrutar de la herencia. Ya he comprobado, y ese caso todavía está vigente, ¿no? Eso sucede, pues, un acto jurídico y viciado, ¿no? Licenciado, disculpe Sí, que los interrumpa, pero su clase ya terminó y en filosofía ya nos están dando clases también. Vayan a filosofar todos. Muy bonita la clase. Los espero el lunes, primero Dios. Gracias. Muchísimas gracias.